Javier Sánchez Castañeda de tercero A de Recursos Hídricos y le voy a hablar de blues. La música blues tiene un sonido distintivo que muchas veces es el resultado de los instrumentos que los músicos usan. Es sus primeros días, los músicos usaban instrumentos simples y de bajo costo para expresarse. Guitarra acústica. La guitarra acústica es uno de los instrumentos más usados de blues. Estas eran baratas durante los primeros tiempos de blues, en la década de 1920, lo que les hacía accesibles para los granjeros pobres o jornaleros, que darían forma al sonido de esta música. Eran instrumentos livianos, fáciles de tocar y podían servir para hacer simples acompañamientos. A los cantantes de blues, la única imagen conocida del legendario cantante Robert Johnson lo muestran sujetando una guitarra acústica armónica. La armónica era un instrumento barato y portátil, por lo que era especialmente atractivo para los músicos de blues. A diferencia de la guitarra o el piano, la armónica no requería que los músicos aprendieran complejos acordes o notas, solo necesitaba un buen entendimiento de la estructura del tono de esta y unos buenos pulmones. Las armónicas también estaban disponibles en varios tonos, lo cual lo hacía fácilmente adaptarse a casi cualquier canción o rango vocal. Piano. Aunque el piano también se usa en el blues, su tamaño y disponibilidad no permitieron que se hiciera popular entre los primeros músicos, mientras el blues evolucionaba en las granjas y los campos hasta ser una corriente dominante. El piano logró entrar con la guitarra acústica y otros instrumentos populares. Su vasto rango de tono y su habilidad de producir tanto bajos como melodías simultáneamente le hizo su lugar en blues moderno. El catedrático Longhair de Luisiana es uno de los pianistas de blues más conocidos. Guitarra eléctrica. En la década de 1940, el creciente popularidad de la guitarra eléctrica dejó su marca en blues con la introducción del Chicago Blues, que tenía una gran cantidad de sonidos de guitarra eléctrica. Este estilo ahora es el más común asociado con el género. Es más, a los blues acústicos se le suele llamar blues de Mississippi o de Delta. Los guitarristas estilo Chicago preferirían normalmente una Fender Stratocaster o Gibson S-335 por su brillante, gangoso sonido y su facilidad para tocar. Guitarra resonadora. La guitarra resonadora, llamada normalmente dobro, fue introducida en 1927 y rápidamente se tornó popular entre los músicos de blues por su habilidad para proyectar sonidos sobre otros instrumentos. La guitarra resonadora básicamente era una guitarra acústica hecha de metal o madera con un cono de sonido que ayudaba a enfocar y a amplificar el sonido. También era popular entre guitarristas de blues por su alto nivel de acción de cuerdas y su habilidad de ser tocada como una guitarra eléctrica o dejada horizontal como una guitarra de acero. Es un género musical e instrumental basado en una utilización de notas de blues y de patrón repetitivo, que suele seguir una estructura de 12 compases. Un blues se organiza a principios del siglo XX en las comunidades de afroestadounidenses esclavizados en el sur de Estados Unidos, originarios de la comunidad afroamericana de Estados Unidos a principios del siglo XX. Para los años 60, este género se convierte en una de las influencias más importantes para el desarrollo de la música popular estadounidense y occidental, llegando a formar parte de géneros musicales como el ragtime, jazz, bluegrass, rhythm and blues, rock and roll, funk,
heavy metal, hip hop, musical country y hip hop. Todas las canciones de blues presentan un momento de guitarra, ya sea largo o corto. El canto es opcional. Los géneros asociados de blues comparten un pequeño número de características similares debido a que este género musical adopta su forma de las características personales de cada artista que lo interpreta. Sin embargo, existen una serie de características que estaban presentes mucho antes de la creación del blues moderno. Una de las primeras formas de música conocida que guarda similitud con el blues se corresponde con los gritos de llamada y respuesta musical, los cuales se definieron como expresiones funcionales de un estilo con acompañamiento o armonía y alejados de la formalidad de cualquier estructura musical. Una forma de este estilo pre-blues se puede escuchar en los lamentos o gritos de campo de esclavos, los cuales tomaron la forma de canciones de un solo intérprete con contenido emocional. El blues hoy en día se puede definir como un género musical basado tanto en una estructura armónica europea como en la tradición de llamada o respuesta de África Occidental y transformado en una interacción entre voz y guitarra. Muchos de los elementos de blues, como el patrón llamado respuesta y la utilización de las notas blues, pueden encontrarse en las raíces de la música africana. Sylvain Diouf señala algunas características determinantes del blues, como son los de melismas y de una entonación nasal, que puede surgir la conexión entre la música de África Occidental y el blues. El etnomusicólogo Gerard Kubik puede que haya sido el primero en afirmar que ciertos elementos del blues tienen sus raíces en la música islámica, en parte central, occidental y África. Los instrumentos de cuerda, los preferidos por los esclavos procedentes de las regiones musulmanas de África, estaban generalmente permitidos, ya que los dueños de los esclavos consideraban que dichos instrumentos se asemejaban a otros instrumentos europeos, como el violín. Debido a ello, aquellos esclavos que eran capaces de tocar un banjo u otro instrumento de cuerda podían hacerlo con mayor libertad. Este tipo de música solitaria de esclavo muestra elementos de un estilo árabe a islámico basado en la huella que el Islam ha impreso durante el siglo en África Occidental. Este género se desarrolló a través de las espirituales, canciones de oración, canciones de trabajo, rimas inglesas, baladas escocesas e irlandesas, narradas y gritos de campo. La utilización de las notas de blues y la importancia de los patrones de llamada y respuesta, tanto en la música como en las letras, son indicativos de la herencia africana occidental de este género. Un rasgo característico de blues es el uso extensivo de la técnica expresiva de la guitarra y de la armónica, que posteriormente influirían en solos de estilos como el rock, de la guitarra y de la armónica, que posteriormente influirían en solos de estilos como el rock. Las canciones de blues son más líricas que narrativas. El cantante intenta expresar sentimientos en lugar de contar historias, donde por lo general se manifiestan emociones tales como la tristeza o la melancolía, a menudo debido a problemas en el amor. Todas las canciones de blues presentan un momento de guitarra, ya sea largo o corto. El canto es opcional. Los géneros asociados al blues comparten un pequeño número de características similares debido a que este género musical adopta su forma de las características personales de cada artista
que lo interpreta. Sin embargo, existen una serie de características que estaban presentes mucho antes de la caracterización de blues moderno.